Muy buenas, Máster Liliana Baque, docente de la asignatura Diseño y Planificación Curricular. Quien les habla, Guido Rodríguez Figueroa, estudiante de la Facultad de Ciencias de Educación e Idiomas en la carrera de Educación Básica. En este video vamos a tratar los temas de la unidad 2 que lleva como título Introducción al currículo de los niveles de educación básica. Bueno, podemos observar que encontramos los temas de la unidad temática número 2 que lleva como título, como anteriormente le mencioné, Introducción al currículo de los niveles de educación básica. Como punto número 1 tenemos la introducción, que tiene como subtemas las consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria y las reformas curriculares precedentes. En este punto, como resultado de aprendizaje, vamos a obtener que caracterizar los nuevos fundamentos teóricos de la nueva reforma curricular. En el punto número 2 tenemos los referentes del ajuste curricular. Como subtema encontramos un currículo organizado por áreas de conocimiento y también las características del ajuste curricular. Como resultado de aprendizaje en el punto número 2 tenemos analizar las características de los ajustes curriculares. En el punto 2.3 encontramos los elementos del currículo y como subtema vamos a encontrar los principios para el desarrollo del currículo y también las orientaciones metodológicas. Y como resultado de aprendizaje vamos a encontrar reconocer los elementos, principios y orientaciones metodológicas del currículo. Y como punto 2.4 tenemos el refuerzo académico y la acción tutorial. En este caso, el subtema se refiere a la carga horaria. Como resultado de aprendizaje, vamos a tener comprender la importancia del refuerzo académico. Una vez mencionados los temas de la unidad temática número 2, vamos a proceder con el punto 2.1, que es la introducción con los subtemas consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria y las reformas curriculares precedentes. Como anteriormente se le mencionó, el resultado de aprendizaje, es caracterizar los nuevos fundamentos teóricos de la nueva reforma curricular. Las consideraciones legales en torno al currículo de educación. Como primer punto tenemos que en la Constitución de la República del Ecuador, la del 2008, en su artículo 26, estipula que la educación es un derecho que las personas a lo largo de su vida es un deber ineludible y que nadie se lo puede quitar. Y en su artículo 343 reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto que aprende. Por ende, a una persona no se le puede arrebatar el derecho de educación. Por el siguiente punto tenemos la educación orgánica de educación intercultural en su artículo 2, literal W, tenemos o nos dice que garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad, calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades, y que incluya evaluaciones pertinentes. Toda persona, además de poseer el derecho de una educación a que nadie se la quite, tiene derecho a una educación que sea de calidad y calidez,
que sea pertinente y adecuada para cada persona. Como siguiente punto tenemos que el artículo 19 de la misma ley se establece que un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional es diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto para las instituciones públicas, municipales, privadas, fiscomisionales, en sus diferentes niveles, inicial, básico y bachillerato, y también modalidades, sea presencial, sea semipresencial y o podría ser a distancia. Este texto es claro y nos quiere decir que el currículo debe manejarlo todo tipo de institución, sea pública o privada, en toda modalidad. Por ende, se creó un currículo a nivel nacional que cada institución debe emplear. Como siguiente punto tenemos en el artículo 10 del mismo reglamento, estipula que los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo con las especialidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades del territorio en que los rodea. Bien claro lo dice que las instituciones educativas pueden complementarse de acuerdo a las necesidades o a las necesidades que ellos posean en el territorio que se encuentre. Como siguiente punto, siguiente subtema, tenemos las reformas curriculares precedentes. En este caso, el currículo nos dice que existen dos reformas curriculares de la educación, tanto para básica como para bachillerato unificado, que sirve de un punto de partida a la actualización del currículo que se presenta. En este caso, vamos a mencionar a al nivel o al subnivel, al nivel que en este caso mi persona escogió, que es el nivel de educación general básica, que nos dice que proporcionaba lineamientos curriculares para el tratamiento de las prioridades transversales del currículo, las destrezas fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para cada año. Así, las recomendaciones y metodologías generales para cada área de estudio. Pero esto no presentaba una clara articulación, puesto que los contenidos eran mínimos, los contenidos obligatorios y las destrezas no podían desarrollarse. Por eso se abordó un proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica, que dio paso o se dio paso a una propuesta nueva que entraría en vigencia o en vigor en el 2009 mediante el acuerdo ministerial número 06-1109. Como siguiente punto tenemos los referentes del ajuste curricular, que posee o tiene como subtema un currículo organizado por áreas y también las características del ajuste curricular. Como resultado de aprendizaje, vamos a obtener, analizar las características de los ajustes curriculares. ¿Qué son bueno, vamos a tratar sobre los referentes del ajuste curricular. Los currículos para la educación general básica y bachillerato que se van a presentar a continuación plantean un ajuste a partir de la información proporcionada por los mismos docentes del país en relación con la aplicación de la propuesta curricular para la educación general básica que entró en vigor en 2010. El cúmulo de las prácticas exitosas de aula, el estudio comparativo de modelos curriculares de otros países y en especial el criterio de docentes ecuatorianos con experiencia curricular y disciplinar en las áreas lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales,
ciencias sociales, educación cultural y artística y educación física de los dos niveles educativos fueron esa base para darle el ajuste curricular. Nos dice bien que tuvo el país que tomar como modelo eh, currículos de otros países para poder presentar un nuevo ajuste curricular con la ayuda de docentes ecuatorianos que estén con experiencia en el ámbito curricular. Un currículo organizado por áreas de conocimiento, tanto para el nivel de educación básica como para el de bachillerato. Los estudiantes, para avanzar hacia el perfil, ese perfil de salida que nos dice el currículo, deben desarrollar aprendizajes de las siguientes áreas, como lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua extranjera, educación física y educación cultural y artística. En estas áreas se desarrollan a través de las siguientes asignaturas. Como podemos ver, se puede hacer un cuadro donde áreas de conocimiento vendría a ser un subnivel elemental y áreas para educación general básica ya es, como dice el mismo, para subnivel básico, donde podemos ver que el lengua y literatura se enseña en el área de conocimiento, lengua extranjera, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación cultural y artística, y la interdisciplinar son los que se enseñan en áreas de conocimiento. De ahí va el estudiante en su proceso o en su instancia de adquirir conocimientos en la escuela, de la escuela al colegio o del jardín al colegio, va a recibir nuevo material, pero referente a la materia que veía en su anterior institución. Como podemos ver, un ejemplo podría ser que áreas de conocimiento las podemos relacionar con un jardín y que lengua y literatura, a partir de lengua y literatura, en inglés, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación cultural y artística, ya lo vería en la escuelita. Entonces, a eso se refiere el cuadro. Las características del ajuste curricular. Nos dice que los ajustes, los aprendizajes contenidos en cada uno de los bloques curriculares que presenta el currículo de las distintas áreas que conforman la educación obligatoria. Esta organización, perdón, del currículo permite mayor grado de flexibilidad y apertura curricular, respondiendo así al objetivo de acercar la propuesta a los intereses y necesidades del estudiante. El currículo es quien nos da la posibilidad de que sea, sea aquel que se acerque a la propuesta, a los gustos, a los intereses, a las necesidades del estudiante, a la vez que permite que se adapte de mejor manera a sus diferentes ritmos de aprendizaje. Una vez que sabemos cuál es el interés y las necesidades del estudiante, el currículo nos permite saber y que los estudiantes se adapten a sus ritmos de aprendizaje. Otro punto tenemos, se abre así una posibilidad real de atender la diversidad de las aulas, respondiendo a los requerimientos del marco legal. No obstante, la observancia de este mandato implica una distribución de responsabilidades en la tarea de desarrollo de la propuesta curricular. Como siguiente punto, tenemos elementos del currículo, los subtemas, principios para el desarrollo del currículo y las orientaciones metodológicas. En este punto, el resultado de aprendizaje será reconocer los elementos, principios y orientaciones
metodológicas del currículo. Los elementos del currículo. Nos dice que los currículos de educación básica y general unificado que constituyen la propuesta de enseñanza obligatoria que están conformados con los siguientes elementos. El currículo cuenta con un perfil de salida, con los objetivos tanto del bachillerato general unificado, los objetivos de básica superior, los objetivos de básica media, los objetivos de básica elemental, los objetivos de básica preparatoria, asimismo los objetivos generales de cada área. En este caso encontramos los de bachillerato, los de básica superior, los objetivos generales del área básica elemental, objetivos del área básica preparatoria, y estas, a su vez, darán destrezas o deberán tener destrezas con criterio de desempeño para cada área y por subnivel organizado en bloques curriculares. Además, deben de contar con criterios e indicadores de evaluación para subniveles. Estos son los elementos del currículo que actualmente está en vigencia. ¿Y cuáles son esos principios para el desarrollo del currículo? Este enfoque nos dice que implica que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe abordarse desde todas las áreas del conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. Las destrezas no se adquieren en un determinado momento, ni permanecen inalterables, sino que implica que exista un proceso de desarrollo mediante el cual los estudiantes vayan adquiriendo mayor nivel de desempeño en el uso de estas materias. Para implementar en este enfoque es preciso el diseño de tareas motivadoras que hoy en día se está dando para los estudiantes que partan de situaciones o problemas reales y que estas situaciones o estos problemas, estos ejercicios, se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante, fortaleciendo así la capacidad de atender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, dando uso de de métodos, recursos y materiales didácticos diversos que nos van a facilitar que se dé este tipo de, de metodologías. Es preciso potenciar el uso de las diversas fuentes de información y estudio presentes en la sociedad del conocimiento y concienciar sobre los temas y los problemas que afectan a todas las personas que en el mundo hoy en día está globalizado. Ahora trataremos el tema de las orientaciones metodológicas. Como primer punto tenemos que las orientaciones metodológicas se fomentarán una metodología centrada en la actividad y en la participación de los estudiantes, que permitirá fortalecer el pensamiento racional, crítico y el trabajo individual y cooperativo en el aula de aprendizaje, conllevando así la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión de los estudiantes. En el caso de la educación general básica, que es el tema escogido por mi persona, especialmente en sus primeros 3 subniveles, se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato de los estudiantes. Como último punto en orientaciones metodológicas, el aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos
procesos cognitivos como cuáles. Tenemos como la percepción, como la memoria, la atención, el lenguaje y sobre todo el pensamiento de cada estudiante. Se asegurará el trabajo en equipo no solo de los estudiantes, sino de los docentes, con el objetivo de proporcionar un enfoque interdisciplinar para que se desarrolle el aprendizaje de capacidades y responsabilidades, garantizando así la coordinación de todos los miembros del equipo docente. ¿Para qué? Para que atienda a cada estudiante en su grupo. Esto no nos quiere decir, y está bien claro, que no solo debe existir un ambiente colaborativo entre los estudiantes, sino en toda la comunidad educativa, que es muy importante para que el ambiente educativo sea bueno. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. Hoy en día, tecnología de punta y la debemos aprovechar. Los docentes o nosotros como futuros docentes debemos estar preparados para poder implementar, para poder emplear esas diferentes TICs, las herramientas tecnológicas que hoy en día tenemos a la mano para que el desarrollo del currículo sea, sea bueno, para que se logren todos los objetivos de aprendizaje que se quieran alcanzar. Y como el punto 2.4, tenemos que los refuerzos académicos y acción tutorial. Como subtema tenemos las cargas horarias. Resultado de aprendizaje tenemos comprender la importancia del refuerzo académico. Refuerzo académico y acción tutorial. Tal y como se establece el artículo 208 del reglamento de la LOEI, corresponden las instituciones educativas diseñar e implementar los planes de refuerzo académico y de acción tutorial para que puedan comprender los siguientes puntos. Las clases de refuerzos, que deben ser lideradas por los mismos docentes que regularmente enseñan las asignaturas. Pero si existe algún inconveniente, podría darle paso a otro docente, pero que enseñe la misma asignatura. Como otro punto, punto 2, tenemos tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura. Pero si se da el caso que no fuese así, de la misma manera, un docente que enseñe la misma asignatura deberá realizar las tutorías individuales. El punto número 3, las tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de los estudiantes. Hoy en día se está pidiendo o se está viendo que que cada institución educativa cuente con departamentos como esto, como un psicólogo educativo o una persona que que tenga conocimiento sobre, sobre la materia, sobre en este caso psicología. Si algún estudiante puede poseer algún problema familiar y es ahí donde el departamento psicológico educativo entra. Y por último tenemos los cronogramas de los estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia. Todas esas clases, todas esas tutorías deben ser reforzadas no solo con docentes, psicólogos o profesionales o personal de educación, sino que la familia también
es parte de la comunidad educativa y por ende también posee un papel importante dentro de estos refuerzos académicos y acción tutorial, que deberá ser cumplir los cronogramas de estudio que poseen los estudiantes. Cada año escolar, los docentes tutores concretan o concretarán estos programas y actuaciones con contenidos en el proyecto educativo institucional en función a lo que su grupo de estudiantes, atendiendo para ello a sus características específicas, así como a las necesidades detectadas. El docente debe, se podría decir, plantear un registro donde plasme todo esas, el contenido de los estudiantes y sus características, que él vio alguna falencia, algún problema. Entonces el docente cada año deben concretar este programa, en este caso un proyecto, perdón, proyecto educativo institucional. Las cargas horarias. El horario lectivo semanal de cada uno de los grados y cursos de educación general básica será de 35 horas pedagógicas. 35 horas pedagógicas. La hora pedagógica, la hora pedagógica queda definida por un periodo mínimo de 40 minutos, tal y como estipula el artículo 149 del reglamento de la LOEI. Es decir, que semanalmente vamos a tener 35, pero diario, si estamos en virtualidad, nos vamos a conectar 40 minutos o el estudiante debe conectarse 40 minutos mínimo con sus estudiantes. El horario lectivo que deben dedicar todas las instituciones educativas para el desarrollo de cada materia, de cada una de las áreas, perdón, en cada subnivel de educación general básica. Las instituciones educativas, en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica, podrán redescribir la carga horaria. En este caso, podría ser que redistribuyan la carga horaria de las áreas matemáticas, lengua y literatura y lengua extranjera de la educación general básica. Es decir, si una escuela ve que necesitan más tiempo para matemáticas, lengua, lo pueden hacer en función de las necesidades e intereses de sus estudiantes. Si las instituciones educativas ven que hace falta o si que los estudiantes no están aprendiendo con el tiempo, se les queda el conocimiento en el tiempo establecido de 40 minutos, podrán tomar la opción de redistribuir las cargas horarias de estas materias mencionadas, como matemáticas, lengua y literatura y lengua extranjera. Ahora bien, una vez desglosado todos los temas de la unidad número 2, el tema escogido, bueno, el año escogido por mí y la materia son el tercer año de educación general básica elemental y la materia es matemáticas. Como introducción a la asignatura de matemáticas tenemos la enseñanza de la matemática tiene como propósito fundamental el desarrollo de las capacidades de pensar, razonar, comunicar, aplicar y valorar las relaciones entre las ideas y los fenómenos reales.
Este conocimiento y dominio de los procesos le dará al estudiante la capacidad para describir, estudiar, modificar y asumir el control en su ambiente físico e ideológico, mientras él desarrolla su capacidad de pensamiento y de acción de una manera efectiva. En el nivel de educación general básica, que es el nivel escogido, en especial en los subniveles preparatoria y elemental, la enseñanza en estas áreas deberá o está ligada a las actividades lúdicas que fomenten la creatividad, la socialización, la comunicación, la observación, el descubrimiento de regularidades, la investigación y la solución de problemas cotidianos. El aprendizaje intuitivo, visual y, en especial, se concentra a través de la manipulación de objetos para obtener las propiedades matemáticas que se desea instruir a sus nuevos conocimientos, nuevos conceptos de los estudiantes. Como objetivo del área en matemáticas, en este caso, escogimos que será proponer soluciones creativas a situaciones concretas de la realidad nacional y mundial mediante la aplicación de las operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos y el uso de los modelos funcionales, algoritmos propios, estrategias y métodos formales y no formales de razonamiento matemático, que esto llevarán a juzgar la responsabilidad, la validez y procedimiento y los resultados en este contexto. ¿Qué vamos a enseñar? Gracias a los objetivos educativos sabemos qué vamos a enseñar. En este caso, el bloque escogido en la materia de educación básica elemental, tercer año de educación, son los bloques, el bloque de álgebra y funciones, que tiene como objetivo explicar y construir patrones de figura y numéricos relacionados con la suma, resta y la multiplicación para desarrollar un pensamiento lógico matemático en los estudiantes. Como siguiente objetivo tenemos utilizar objetos de su entorno para formar conjuntos, establecer gráficamente la correspondencia entre sus elementos y desarrollar la comprensión de los modelos matemáticos. Nos quiere decir que no solo va a sumar con números dibujados en un papel, en una hoja, sino que con los elementos que los rodean o que se encuentren en su entorno, podrá realizar estos problemas matemáticos. Ejemplo, puede que posea unos lápices, se le puede decir al estudiante, divídame 3 lápices amarillos y 3 lápices rojos y me hace la suma de cuántos lápices en total existen. Es, divídame, multiplíqueme, qué sé yo, 5 peras por 2 personas, a cuántas peras en total cuento. Entonces, estos objetivos educativos son el qué vamos a enseñar. Ahora las destrezas, destrezas con criterio de desempeño, es cuándo vamos a enseñar. Vamos a enseñar cuando se pueda reconocer el valor posicional de los números naturales de hasta 4 cifras con base en la composición y descomposición de unidades, decenas, centenas.
y unidades y con representación simbólica. También vamos a agrupar objetos en centenas, decenas y unidades con material concreto y con la representación simbólica, como les decía, con los elementos que se encuentren en el entorno del estudiante, con lo que él pueda contar, si es virtual en su casita, si es presencial, podría ser algunas piedrillas, eh, maíz que pueden, no sé, comprar o pueden encontrar, dependiendo si la clase sea presencial o sea virtual. Pero todo referente a lo que el estudiante no solamente se le dé una hoja y, dibujo, y que tengan dibujados números y que él realice las operaciones matemáticas. El currículo nos dice que el estudiante debe aprender con los elementos, en otras palabras, con los elementos de su entorno. Ahora, las orientaciones metodológicas son cómo vamos a enseñar a los estudiantes, cómo vamos a enseñar a que ellos puedan saber qué son las unidades, qué son las decenas, centenas, las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones, etcétera. Pues vamos a a enseñarles mediante proyección de videos, que hoy en día se está dando mucho en el tema de virtualidad, los juegos, porque un ejemplo, se podría realizar juegos tradicionales como la rayuela y dibujarles en el piso se, un 2x2 cuánto es, y que ellos escriban y así vayan avanzando. Dinámicas, trae dinámicas como podemos observar, la niñita que cuenta con cinco papelitos en un lado y cuatro en otro, y le podemos decir, qué sé yo, al tráigame escoja la mano que tenga más número de papelitos. También encontramos lo que son las retahílas, que también se, se empleará para el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo nos van a ayudar estas retahílas? Pues una retahíla sería en la casa de don Andrés, todos cuentan hasta el 3, 1, 2, 3. Entonces, este tipo de retahílas nos van a servir para el aprendizaje de los estudiantes. Material didáctico, los problemas matemáticos, plantearles problemas cotidianos, sé yo, eh, Pepito o Juanito fue a comprar 2 manzanas y lo quiere dividir para 2 personas, a cuántas manzanas corresponde, cuántas manzanas le correspondiera a cada persona. Entonces, tipos de problemas así se le podrían plantear a los estudiantes gracias a las orientaciones metodológicas.
Videos como estos son los que se implementarían para la enseñanza en los estudiantes. Como, como lo mencioné anterior, con elementos que se encuentren en el entorno del estudiante. No puede ser solamente peces, sino eh, realizar ejemplos con conjuntos de alimentos, de frutas, de animales, e incluso con las familias. Entonces, este tipo de orientaciones metodológicas son las que se quiere o se querría implementar en, al, se quería implementar para el brindarles conocimientos a los estudiantes. Y ahora, ¿qué, cómo y cuándo vamos a evaluar? En el tema de evaluación, ¿qué vamos a evaluar? Pues vamos a evaluar en la unidad 1 del, del tema escogido. Encontramos 5 temas que son las centenas, decenas y unidades. Los valores posicional hasta el 999, las lecturas y escrituras de niveles naturales hasta el 999, semirrectas numéricas de números naturales y por último, quinto tema, la relación de orden hasta el 999. Esta unidad 1 y sus temas el, serían los temas de evaluación, serían los que vamos a evaluar. Pero ahora, ¿cómo vamos a evaluar estos temas? Se, se planteó evaluar mediante una prueba con preguntas de aspecto objetivo y estructurados. Esto sería el cómo vamos a evaluar, cómo sería esa evaluación. Y por último, tenemos cuándo vamos a evaluar. Se planteó que la evaluación se dará a cabo cuando el proceso de aprendizaje vaya a finalizar. Una prueba acumulativa, se podría, llamémoslo así. Bueno, con esto culmino mi intervención. Muchas gracias.